Nuestro ámbito lingüístico, bueno, sé que de una pequeñísima grabación que María Concepción Casado Lobato fixo pública de la fala de corporales en Cabreiro, en León, que xunta unha grabación moi breve de fórmulas populares de Chaciana e unha conversación en gallego de Tancares, del seu libro León, del año 1977. Y en realidad el único precedente grabado y publicado disponible que conoce en formato libro. Un libro completamente acompañado de casetes, que era el modelo dominante del año 77. Hay que venir mucho más cerca, ya mucho más cerca de la publicación del primer volumen del Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana, para encontrar ya en la red de internet una iniciativa de publicación, de puesta a disposición del público, de textos orales asturianos. Y el archivo oral, que va a ser archivo oral, de la página asturias.com, en el que hay 10 textos orales de diferentes partes de Asturias puestos en la red desde el año 1999. Y estos son tan curtos y tan probes los precedentes de esta obra que vamos a presentar ahora. En otros ámbitos no hay esta probitud de precedentes que hay en el ámbito asturiano y leonés. Por ejemplo, por hacer un repasín muy breve, en Italia nos conocemos una colección que se llama Profilo dei dialetti italiani, que se publica del año 1974 adelante, donde hay cada libro está dedicado a una región italiana y lleva el disco de vinilo de 45 revoluciones por minuto, con muestras dialectales y sus descripciones correspondientes. Hay edición moderna con las grabaciones en disco compacto. En Galicia, pues conocemos la colección A Nosa Fala, por lo que sea las lingüísticas do galego, que lleva también una colección de textos orales en gallego con sus prescripciones. Publicóse primero con textos en papel y los sonidos en casete y reeditóse en disco compacto. La dialectología portuguesa llévanos también ventaja en esto, de muy poco tiempo acá, el año 2003, coincide con el primer volumen de la colección de Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana. Publica una monografía dialectal, un falar micaelense, que lleva la descripción de una fala de la isla azoriana de San Miguel, na que la descripción dialectal va acompañada de un disco compacto con grabaciones de fala oral. Seguramente los que lleven más ventaja y los que están haciendo un trabajo espectacular, aunque lleve la compilación de textos orales, son los estudiosos de la dialectología vasca, donde está haciéndose prácticamente habitual el formato del libro acompañado de CD o DVD a las monografías dialectales. Conocemos desde el año 97 el libro Nafarroa con Euskalkiak, con diferentes grabaciones de dialectos vascos de Navarra, y del año 2001 al 2007 conocemos nada menos que 14 monografías de diferentes lugares que escriben y publiquen muestras orales de les fales de lugares vascos como Leioa, Munguía, Meñaca, Jatave, Arrieta, Saldivia, Saldívar, Erango, Debio, Leguciano, Ordicia, Mallaria, Eibar o El Loboibar. Son, por tanto, la prueba de este movimiento en estos momentos, son los que llevan más avanzados este tipo de publicaciones. A lo que hay que añadir más la Vizcayeraren Fonotekea, dialecto vizcaíno, mismamente el nombre, que lleva un archivo oral y también audiovisual de textos exclusivamente del dialecto vizcaíno de la lengua vasca. Bien, visto cómo está nuestra situación, cómo estaba hasta el año 2003 y cómo está la de los vecinos más o menos próximos, creo que hay que destacar la importancia de esta obra, que, bueno, como están aquí presentes los cuatro, puedo ir hasta señalando, ¿no? Y una colección de textos orales asturianos, estrictamente limitados al momento del Principado de Asturias, organizada territorialmente. Hasta ahora publicamos en estos 4 volúmenes que tengo aquí delante, correspondientes al suroccidente de Asturias, del año 2003, el centro-occidente meridional, que creo que ya aquel, y este de aquí, del año 2004, el Valle del Caudal, que ya este de aquí, del año 2006, y finalmente el Valle Alto del Nalón, del 2008, que ya este otro de la mano de acá. Como ya avancé, esta colección me llena un buraco que a la vista de lo dicho hasta ahora, los dialectólogos asturianos y leoneses no se encargaran de cubrir, y por lo tanto esta colección pequeña de momento, para que ya el plan de la obra, que creo que quiere ser de 12 volúmenes, pues esta colección, digo, ponnos a la altura de otros países. Aparte del valor lingüístico que tienen los textos orales, pues como cualquier otro texto oral popular,
el interés de lo que está contenido en estos discos, pues tiene interés, digo, para los etnógrafos, para los historiadores, los estudiosos de la literatura popular, oral, para los antropólogos, para los sociólogos y, en fin, para cualquier otro investigador de la cultura popular. Aunque no siempre la lección del informador, los tipos de textos escogidos o la calidad de la descripción puedan contentar a los diferentes intereses que acudan hasta ahora, hay que reconocer al Atlas Sonoro de la Lingua Asturiana el seu valor prácticamente pionero en registrar y poner al alcance general las distintas fales de Asturias na súa oralidade viva, como queda claro, le digo, a la vista de los antecedentes. Hay que reconocer también la súa ambición en la amplitud de la cobertura territorial asturiana, que va a quedar extensamente representada en los 12 volúmenes y que va a dar una imagen de conjunto bien completa de lo que es la realidad lingüística tradicional de Asturias. Y por fin, hay que reconocer la magnitud cuantitativa y cualitativa na aportación de un material que, y es una cosa que me interesa mucho destacar, de la lingua viva y diaria na que se desenvuelve la vida de una porción importante de asturianos. Es decir, non estamos delante de fósiles, estamos delante de fala viva grabada estos mesmos años. Y una fala viva, actual y diaria, pero que está sometida a eso que modernamente se llama invisibilidad. Invisibilidad social por cuenta de una inercia social dominante, de una administración y de unos medios de comunicación refractarios a dar espacio y vida a las lenguas llamadas minorizadas. De manera que esta obra va también para dar a conocer una realidad lingüística que tristemente puede ser ajena ya para algunos de los asturianos más urbanos. Bien, no querría acabar sin hablar no solamente de los antecedentes, sino también de los consecuentes de esta obra. Ya sentía más de una persona conocedora de la nuestra cultura popular a la vista y a la escucha de estos volúmenes, la opinión de que cada uno de los informadores del Atlas Sonoro merecía un disco solamente pasivo. Y es verdad que yo tengo la impresión que nos da muchas veces, ¿no?, cuando ves la calidad y el interés desde muchos puntos de vista de muchas de las grabaciones aquí contenidas. Bien, esa necesidad de hacer un disco para cada uno de los informadores debió verse tan evidente, y tan evidente también dada la edad de ellos, que así se está haciendo ya. Quiero recordar aquí la publicación del año 2005 de Historias y cuentos de tradición oral, Rosabra, de Ignacio Reguilón, que efectivamente toma una de las informantes del volumen primero y dedica ahí un disco y un libro monográfico de cuentos populares. En esa misma colección sale el año 2006 de José Antonio Fernández Ambás y el mismo Ignacio Reguilón, Historias y cuentos de tradición oral, María Isabel y a Celestina, con otros dos informadores, en este caso del segundo volumen. Y esto creo que va a ser otro motivo de felicitación al director y para los colaboradores de este Atlas Sonoro de la Lingua Asturiana, que todavía el proceso de edición ya tiene fíos que desenvuelven con más vagar, con más espacio y con más fondura las potencialidades tan evidentes de esos archivos vivientes que son muchos de los informadores del Atlas Sonoro. Con posterioridad a la salida de estos primeros volúmenes, pues, y además conforme la técnica va facilitando nuestros trabajos, pues quiero apuntar simplemente, sin dar ya mucho detalle, el programa de televisión Camín de Cantares, que se dedica a la música, un programa de temática musical, pues dedica una parte importante a la grabación de la fala y que publicó también un DVD el año 2007 de una selección de los programas de la primera temporada. El año 2008, José Luis García Arias da anuncia de la existencia de un archivo depositado en la Academia de la Lengua Asturiana, formado a lo largo de más de 30 años por las contribuciones de los dos alumnos de la disciplina de dialectología en esta universidad, que lleva el nombre de Estudio de Lingua Oral, ELLO. Y aunque ELLO no se va a publicar, parece ser que va a estar disponible para consultar en la sede de la Academia de la Lengua Asturiana. Hay también algún profesor universitario, como la Universidad de Girona, la profesora Montserrat Batlló y Dillet, que ofrece colgado en red de 8 textos orales asturioneses y un texto como Memoria Medianet de Portugal y Mirandés mypodcast.com con grabaciones de Miranda del Douro, que las dos páginas están a la mano del lingüista y amigo Antonio Barbo Morales. Finalmente, para terminar, quiero, por todas estas razones, felicitar efusivamente al director de la obra, Jesús Suárez López, y a los colaboradores de estos 4 volúmenes del Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana, principalmente a 3 personas que me consta que se implicaron muy a fondo en el proyecto, como son los invitados Ignacio Reguilón y José Antonio Fernández Ambás, a más de don Gilberto García Fernández. Las felicitaciones han de ser extensivas también a la entidad que edita, el